Hola, bienvenidos a nuestro curso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas. Soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico. En este módulo vamos a hablar de un tema muy importante para todos ustedes como médicos, potencial remisor de pacientes con enfermedades reumáticas, como lo es el laboratorio clínico en reumatología. Esto normalmente causa un poquito de estrés entre los médicos porque tienen algunos temas de inmunología, con anticuerpos, con algunas pruebas que de pronto no son tan fáciles de entender. Sin embargo, en nuestro curso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, que está en la plataforma de Reumab Educación, vamos a tratar de hacer lo más sencillo y didáctico posible la explicación para que ustedes entiendan algunos principios básicos de algunos laboratorios clínicos que hacemos en la práctica reumatológica para poder abordar a nuestros pacientes con sospecha de enfermedad reumática o con una enfermedad reumática ya confirmada en el seguimiento. Entonces, vamos a empezar recordando pues que los paraclínicos siempre van a apoyar al médico para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Son un apoyo, pero no hacen el diagnóstico, porque necesitamos siempre de el cuadro clínico, es decir, una muy buena anamnesis, una revisión por sistemas dirigidas, síntomas de autoinmunidad, un chequeo muy importante de los antecedentes personales y definitivamente el examen físico es muy importante para poder mirar de una forma muy profunda desde la cabeza a los pies a nuestros pacientes, porque tenemos que analizar muchísimas cosas, tenemos que ver no solamente las articulaciones, sino más allá de eso, nos interesa mucho ver la piel, ver las uñas, auscultar al paciente y hacer diferentes pruebas semiológicas que nos ayudan. Así que siempre cuando tengamos un laboratorio o una imagen diagnóstica, un paraclínico en general, lo más importante será interpretarlo a la luz de la clínica de nuestro paciente. Entonces, empecemos con los reactantes de fase aguda. Empecemos con la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación. Esos exámenes son muy importantes porque los hacemos en los pacientes que sospechamos una enfermedad reumática que tenga un componente inflamatorio. Un paciente con artralgias inflamatorias, un paciente con hallazgos que nos hagan pensar en inflamación sistémica, definitivamente tienen que ser estudiados con una PCR y una BCG. La PCR es una proteína pentamérica secretada por los hepatocitos en respuesta a interleuquinas inflamatorias como la IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa. Su concentración aumenta las pocas horas después del estímulo que ha generado su producción y cae rápidamente cuando se recibe un tratamiento apropiado, por ejemplo. La magnitud de la inflamación está relacionada con la concentración de la proteína C reactiva y no hay cambios por sexo, edad o proteínas plasmáticas, a diferencia de la BCG, que como veremos tiene que ser corregida a la edad del paciente cuando estamos con pacientes por encima de 50 años. La BCG o velocidad de sedimentación globular es la velocidad con la que los hematíes caen por influencia de la gravedad después de una hora en una pipeta vertical con sangre coagulada. La cantidad de fibrinógeno en la sangre se correlaciona directamente con la velocidad de sedimentación globular. Se eleva por condiciones que eleven el fibrinógeno, por ejemplo, el embarazo, la diabetes, la insuficiencia renal, la enfermedad cardíaca, enfermedades del tejido conectivo, malignidad. Hay unos valores de referencia que usualmente están alrededor de 20, sin embargo, es importante ajustar este examen a la edad, es decir, por encima de los 50 años tenemos una fórmula que es en los hombres la edad dividido en 2 y en las mujeres la edad dividido en 2 más 10. Así que es importante hacer esa corrección para poder tener en personas por encima de 50 años el valor correcto de la BSG ajustado a su edad. ¿Qué condiciones elevan la PCR? Esto depende de cuál es el valor de la elevación. Si estamos ante una elevación leve o poco significativa, esto lo podemos ver en el ejercicio vigoroso, en el embarazo, la gingivitis, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, angina, todo esto puede elevar de una forma pequeña la PCR, por debajo de 1 miligramo por decilitro. Elevaciones ya moderadas entre 1 y 10 miligramos por decilitro, encontramos el infarto del miocardio, malignidad,
pancreatitis, infecciones a nivel de mucosas como bronquitis, cistitis, y aquí están, muy importante en este grupo, la mayoría de enfermedades reumáticas que causan una elevación moderada, es decir, entre 1 y 10 miligramos por decilitro en la PCR. Y una elevación marcada la encontramos por encima de 10 miligramos por decilitro, usualmente cuando hay cuadros infecciosos activos. De por sí es un tip que siempre damos a nuestros estudiantes y nuestros residentes, y es que cuando vean PCRs muy marcadamente altas, pues pensemos en que hay una infección que está explicando esa elevación, más que la misma enfermedad reumática, exceptuando a las vasculitis sistémicas que sí pueden generar un aumento muy marcado de la PCR. En cuanto a la BCG, volviendo a la BCG, hay que tener en cuenta factores que la elevan y factores que la pueden de pronto disminuir un poco. ¿Qué la eleva? La anemia como tal, la hipercolesterolemia, el sexo femenino, el embarazo, la edad, y por eso pues comentábamos previamente el tema del ajuste a la edad de la BCG. Factores técnicos como tal que pueden alterar, digamos, la dilución como tal, o aspectos específicos en cuanto al tubo donde se está haciendo la titulación, o que se aumente la temperatura del espécimen que se está evaluando. Y también los niveles de fibrinógeno elevado, condiciones que causen esto, como por ejemplo infección, inflamación, malignidad, enfermedad renal crónica, daño como tal tisular, pueden generar entonces, en este caso, un aumento de la BCG. Y también anormalidades en los glóbulos rojos, como la macrocitosis, pueden causar esta alteración. ¿Qué la puede disminuir? Anormalidades, digamos, como tal de los glóbulos rojos, anisocitosis, enfermedades de células falciformes, microcitosis, leucocitosis extrema, alteraciones técnicas también como tal con la toma, digamos, del examen, anormalidades en proteínas. Esto puede causar una leve disminución de la BSG. El factor reumatoide es una prueba muy antigua, con muchos años de conocimiento, y que de por sí pues, fue como la primera prueba de autoinmunidad en pacientes con AR. ¿Qué es el factor reumatoide? Son anticuerpos, autoanticuerpos, que reaccionan contra epítopes de la fracción FC de la IgG. Generalmente, y los que medimos en la práctica, corresponden a factor reumatoide IgM, pero también se pueden encontrar subtipos IgA, IgE e IgM. La identificación de este factor reumatoide como prueba diagnóstica, como autoanticuerpo, fue la primera evidencia de autoinmunidad en artritis reumatoide cuando se empezó a conocer la etiopatogenia de la enfermedad. Es una prueba que no tiene el mejor rendimiento diagnóstico. Miren la sensibilidad, que va de 70 a 80%, y la especificidad, que va de 75 a 82%. Sin embargo, esta prueba se hace mucho más robusta y logra ganar un mejor rendimiento como prueba diagnóstica, unas mejores características operativas, cuando le ponemos una buena probabilidad pretest. Por eso es tan importante saber a quién pedirle el factor reumatoide, porque si lo hacemos con buena probabilidad pretest, vamos a optimizar como tal el rendimiento de la prueba, y seguramente nos va a ser más útil. Por esa razón, el factor reumatoide no se puede, o no se debe mejor, pedir indiscriminadamente a cualquier dolor articular, sino que toca mirar muy bien el contexto clínico para tomar la decisión de hacer o no ese factor reumatoide. Recordar que es un factor pronóstico al momento del diagnóstico, es decir, entre más alto esté el factor reumatoide, se constituye como un elemento de pronóstico para el paciente. Por encima de 3 veces el punto de corte, pues se considera que ya es un factor de mal pronóstico para el paciente que estemos diagnosticando con AR. Recordar que 20 a 35% de los pacientes que tienen artritis reumatoide son factor reumatoide negativo. Y esto es importante porque pues antes de que tuviésemos disponibilidad del siguiente anticuerpo que les voy a presentar, que es el anticuerpo anticitrulina, pues teníamos un porcentaje alrededor del 20 hasta el 40%, depende de la serie que uno mire, de pacientes que llamábamos artritis reumatoide cero negativa. Pero con la llegada de la anticitrulina, que además, como veremos, se eleva inclusive antes de inicio de síntomas, pues ha disminuido considerablemente el real número de pacientes con AR0 negativa, y ahí inclusive muchas veces pues toca empezar a pensar diagnósticos diferenciales en esos casos. ¿Qué condiciones elevan el factor reumatoide? Muchas, y por eso en esta diapositiva tenemos un listado largo. Pues la artritis reumatoide, la que siempre pensamos, pero quiero que ustedes vean que existen más enfermedades reumáticas, porque la AR pues
eleva entre 50 y 90% de los pacientes el factor reumatoide, el lupus entre 15 a 35%, pero vean ustedes ahí en ese listado de tercero al síndrome de Sjögren, que eleva el factor reumatoide en una mayor cantidad de personas, inclusive más que entre los pacientes con artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que tiene una alta actividad de células B. El linfocito B es protagónico en la etiopatogenia del síndrome de Sjögren y por esa razón, dentro del contexto del paciente, vemos un importante porcentaje de personas que elevan el factor reumatoide sin tener artritis reumatoide, sino teniendo un síndrome de Sjögren primario. Así que tenerlo muy en cuenta cuando vean pacientes de pronto que no cuadra mucho la clínica hacia artritis reumatoide y alguien pidió un factor reumatoide y aparece positivo, pues siempre interrogar por boca seca, ojo seco, que hace parte de la revisión por sistemas dirigida a síntomas de autoinmunidad que hemos comentado en este curso de ITER. Y también tener en cuenta digamos que en ese contexto de sequedad, además de la boca seca, el ojo seco, se queda a nivel de la piel y en el caso de las mujeres se queda a nivel vaginal, que hacen parte del síndrome seco en el contexto del síndrome de Sjögren. Hay más enfermedades que pueden causar elevación del factor reumatoide diferentes a la artritis reumatoide, como la esclerosis sistémica, con 20 a 30% de los pacientes, la polimiositis y la dermatomiositis también, aunque con un porcentaje mucho menor, la crioglobulinemia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, esto como condiciones reumáticas que pueden elevar el factor reumatoide además de la AR. Condiciones no reumáticas, muy importante la edad. Miren que por encima de los 70 años, entre un 10 y un 25% de las personas siendo sanas tienen positivo el factor reumatoide por el proceso de inmunosenescencia celular que hace que se pueda empezar a producir factor reumatoide sin que esto tenga un significado patológico como tal relacionado con artritis reumatoide. Infecciones, una amplia gama de infecciones que van desde la endocarditis bacteriana, la hepatitis, la tuberculosis, sífilis, tenemos aquí enfermedades parasitarias, lepra e infecciones virales en diferentes porcentajes, pero usualmente en bajos porcentajes, a diferencia de las enfermedades parasitarias que pueden llegar hasta 90%, pero con un rango bastante amplio. Enfermedades pulmonares también pueden causar elevación del factor reumatoide, como la sarcoidosis, la enfermedad pulmonar intersticial, la silicosis y la asbestosis, y otras condiciones como la cirrosis biliar primaria y también el cáncer, como ese fenómeno o ese epifenómeno, mejor, inmunológico que se produce en algunas personas en el contexto de cáncer. Uno de esos fenómenos puede ser la elevación del factor reumatoide. La otra prueba que tiene, digamos que un mejor rendimiento, especialmente en cuanto a la especificidad, son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinao o anticitrulina. Esta prueba tiene una alta especificidad. Se ha llegado a detectar en promedio 4.5 años antes del inicio de la artritis reumatoide, antes de inicio de síntomas, con un rango que puede ir desde meses hasta 10 a 11 años antes. Tiene una sensibilidad aceptable hasta el 82%, pero una alta especificidad que puede llegar al 99%. Al igual que el factor reumatoide, tiene un factor pronóstico para el paciente al momento del diagnóstico. Entre más alto esté, pues empeora el pronóstico del paciente y son útiles en el caso de que tengamos duda diagnóstica. Es decir, cuando tenemos un paciente con artralgias inflamatorias y lo vemos en la consulta y lo examinamos y decimos, este paciente parece estar inflamado y me está narrando un dolor articular inflamatorio, un dolor matutino que mejora con ejercicio, empeora con reposo, se asocia a rigidez, mejora con AINES, todo ese contexto de inflamación, y yo le pido un factor reumatoide, una BCG y una PCR. Si ese paciente me llega con el factor reumatoide positivo y los reactantes de fase aguda elevados, pues creo que ya podría tener mi diagnóstico plenamente justificado en ese contexto clínico. Pero si ese paciente me llega a mí con factor reumatoide negativo y yo tengo la sospecha de que se trate realmente de una artritis reumatoide, en ese caso el anticuerpo anticitrulina podría ser útil para solicitarlo y evaluar un paciente con artralgias inflamatorias que tiene un factor reumatoide negativo, para siempre tenerlo en cuenta. Podemos pedirlo en forma simultánea, pedir factor reumatoide anticitrulinas, pero un porcentaje importante, yo creo que un 60-70%
60% de los pacientes con AR se pueden diagnosticar con los reactantes de fase aguda, con su factor reumatoide y obviamente con una muy buena anamnesis y un buen examen físico. Así que en aras de proteger el sistema de salud, de ser lo más costo efectivos posibles en la solicitud de exámenes y también ser responsables con ello, creo que se podría dejar siempre el anticuerpo anticitrulina como un as bajo la manga, digo yo, a menos que tengamos ya elementos de juicio que nos hagan pensar que ese paciente con artralgias inflamatorias que estoy viendo por primera vez y de quien no tengo laboratorios y a quien le voy a pedir exámenes, pueda tener uno de los aspectos que me hagan pensar de esas condiciones que vimos en el cuadro anterior, de las condiciones reumáticas y no reumáticas que pueden elevar el factor reumatoide sin que sea por artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, un paciente de 80 años, 78 años, que puede corresponder en unas artralgias inflamatorias a una AR de aparición tardía, de aparición en el anciano, pues si parto del hecho de que hasta un 25% de las personas por encima de 70 años tendrán factor reumatoide siendo sanos, pues en ese contexto un paciente adulto mayor se podría y estaría bien pedirle los dos exámenes, factor reumatoide y anticuerpo anticitrulina. El importante dentro de las pruebas de laboratorio, recordar que tenemos a nuestro factor reumatoide, los reactantes y el anticuerpo anticitrulina, pero tenemos una prueba que muchas veces causa confusión y realmente, como les mostraré, no es tan compleja de interpretar, que son los anticuerpos antinucleares, que usualmente se interpretan también junto con unos anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo, con los ENAs. ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? Pues realmente son una prueba que tiene su antecesor por allá a mediados del siglo pasado en las células LE, las células del lupus eritematoso sistémico, que eran células que tomaban de biopsias de médula ósea de pacientes con lupus. Son un grupo de anticuerpos, los ANAs, los anticuerpos antinucleares, son un grupo de anticuerpos que se dirigen contra estructuras dentro del núcleo, pero también en el citoplasma celular. Entonces son anticuerpos contra antígenos que están en el núcleo y el citoplasma. Recordemos la definición de antígeno. Antígeno no tiene que ser algo externo o extraño. El antígeno es cualquier molécula que genera o dispara una respuesta inmune, que activa el sistema inmunológico. Entonces, nuestras mismas estructuras celulares se pueden convertir en antígenos, por ejemplo, en nuestros pacientes reumáticos. Entonces, puede haber anticuerpos anti-DNA en el contexto de lupus, anticuerpos antimitocondria o anticuerpos antimúsculo liso en el contexto de pacientes con enfermedad hepática autoinmune, y estamos generando anticuerpos contra estructuras propias. Entonces, esos antígenos, que son los que estimulan para la producción de anticuerpo antinuclear, son comunes a todas las células nucleadas. Se detectan por inmunofluorescencia indirecta. Usamos células EP2, que son células derivadas de un carcinoma de laringe que han sido clonadas y han sido conservadas y clonadas por muchas generaciones, porque son células grandes, displásicas, que permiten en el microscopio de campo oscuro hacer bien el ejercicio de inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo se hace esto? En la siguiente imagen vamos a verlo. Tenemos entonces el microscopio en la parte superior de la pantalla. En el fondo, en la parte inferior, están las células EP2, que son las células que sirven de sustrato para hacer esta prueba. Tenemos un marcador de fluorescencia y aplicamos el suero del paciente sobre esas células EP2. Si el paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos, sus ANAs, sus anticuerpos, van a generar reacción antígeno-anticuerpo sobre esa célula EP2, que es una célula humana, así como lo hace en el in vivo en el paciente todo el tiempo. Entonces, ese es el principio básico y vamos a ver unas imágenes para hacerme entender mejor con este principio de lo que es la inmunofluorescencia indirecta para detectar anticuerpo antinuclear. Entonces, ahí tenemos los pocitos y las diluciones, recordando que esos son diluciones de suero. Arrancamos uno en 40 y luego vamos al doble, uno en 80, uno en 160, uno en 320, uno en 640, uno en 1280 y uno en 2560. Entonces lo que hacemos es que vamos diluyendo el suero en solución salina cada vez al doble del anterior y aplicamos ese suero diluido cada vez más al previo en los diferentes tubos que ven ahí, donde en el fondo de los tubos están las células EP2. Es decir, que si yo disuelvo mucho, por allá más o menos como ven ahí en la parte derecha de la imagen, en uno en 640 y aún veo reacción antígeno-anticuerpos, significa que el paciente tiene una alta carga de anticuerpos y estamos ante un paciente pues con unos títulos altos de anticuerpo. A pesar de la dilución se siguen viendo. Vamos a verlo mejor en esta imagen.
Entonces ahí tenemos el ejemplo de la gradilla en la cual están los 8 huequitos, donde están las diluciones, que son, como ya había dicho, desde 1 en 40, 1 en 80 va subiendo, hasta la última que normalmente se mide, que es la de mayor que 1 en 2560. Más allá de eso, no se mide. Ya ese nivel de dilución en el que todavía se encuentren anticuerpos antinucleares nos habla de una alta carga de anticuerpos en el paciente. Entonces, ¿qué hace la bacterióloga? Monta la prueba, ¿cierto? En cada uno de los huequitos que ustedes ven ahí están en el fondo las células EP2. Entonces, la bacterióloga lo que hace es diluir los sueros y montarlos en cada uno de los huequitos en el doble de dilución del anterior y apaga la luz, entra al microscopio campo oscuro y empieza a leer. Entonces, 1 en 40, 1 en 80, va mirando si está negro o si está verde. Por ejemplo, si está verde, dirá verde en 1 en 40, verde en 1 en 80, verde en 1 en 160, B verde en 1 en 320 y ya en 640 no ve nada. Entonces prende la luz y dice, bueno, tenemos unos ANAS positivos, 1 en 320 e interpreta título y patrón. Hagamos el mismo ejercicio pero con esta imagen. Entonces montó las pruebas, montó los sueros diluidos y empieza a mirar en el microscopio de campo oscuro y ve verde en 1 en 40, verde, ve las células EP2, las ve que ya se las va a mostrar en la siguiente diapositiva. Las ve verde, 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 hasta que llega a la de 1 en 2560, aquí ya no ve nada y dice, bueno, entonces estamos con unos ANAS positivos 1 en 1280 y reporta un patrón, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, la lectura, como les mostraba, arranca en 1 en 40. El valor igual, mayor o igual a 1 en 80 se considera positiva y de por sí es el criterio de entrada de los nuevos criterios de clasificación de lupus, es tener ANAS por lo menos 1 en 80. ¿Y para qué nos sirven esos ANAS? Para fines prácticos nos sirven para diagnosticar o apoyar el diagnóstico de lupus, de esclerosis sistémica, de enfermedad mixta del tejido conectivo, miopatías inflamatorias, síndrome de Sjögren. Miren que acá no está la artritis reumatoide, acá no están las vasculitis, porque no sirven los anticuerpos antinucleares para esos contextos. Veamos cómo la enfermedad en la que más vemos sanas es el lupus, hasta en 100% de los pacientes, sin que sea la prueba como tal de la enfermedad, porque recuerden que estas pruebas los sanas son muy sensibles, pero no son tan específicos, así que nos interesan, nos sirven más negativos realmente o que son muy sensibles, y positivos pues tenemos más posibilidades de diagnósticos etiológicos. Lo vemos positivo en esclerosis sistémica hasta en 80%, en síndrome de Sjögren en 40-70% y lo vemos positivo también en enfermedad muscular inflamatoria hasta en un 80%. Los anticuerpos antinucleares pues pueden estar presentes en diferentes enfermedades. Pueden ser positivos inclusive en personas sanas. Si ustedes ven a la derecha en sus pantallas, van a ver entonces el lupus con una positividad del 95 al 100% de pacientes con lupus tendrán ANAS positivos, pero también la escleroderma, el Sjögren, las miopatías inflamatorias, el fenómeno de Raynaud, la hepatitis autoinmune, enfermedad mixta del tejido conectivo, pueden causar también una positividad importante en los ANAS y otras condiciones como las que vemos ahí en la pantalla. Sin embargo, quiero que vean en la parte inferior cómo encontramos ANAS positivos, 1 en 80 que ya se consideran positivos, 10 a 12% de la gente sana, 1 en 160, 5% de la gente sana y 1 en 320, 3% de gente sana. Entonces, muy importante, al igual que lo que comentamos con factor reumatoide, darle una buena probabilidad pretest a la prueba para que realmente la prueba sea efectiva y nos dé un mejor rendimiento diagnóstico con nuestros pacientes. ¿Cómo lo interpretan las bacteriólogas? Pues lo que hacen es ver el microscopio en campo oscuro. Si ustedes ven la imagen ahí tenemos las células EP2, lo que ven ahí son las células EP2, están los núcleos, lo que vemos son los núcleos, afuera está el resto de la célula que no se ve porque no pinta, no capta la tinción, entonces vemos los núcleos de células EP2 y como ven esos núcleos se pintan en forma homogénea. Hay dos células que están hacia las 2 y las 7 en el reloj en esa imagen, que nos muestra que eran células EP2 que estaban haciendo mitosis y las captan en ese momento justo cuando estaban haciendo mitosis. Ese patrón homogéneo lo vemos en el lupus eritematoso sistémico, especialmente cuando está en títulos altos, mayores aún en 640. Se puede encontrar también en otras enfermedades, pero en títulos menores. Así que los ANAS en patrón homogéneo nos deben hacer pensar en lupus. El segundo patrón es el patrón periférico. Lo vemos ahí en la imagen a la derecha. Se pinta la periferia, la membrana nuclear de la célula EP2. Cuando está alto este patrón periférico,
en títulos altos es casi exclusivo del lupus eritematoso sistémico. Entonces, el periférico y el homogéneo, pero especialmente el periférico, se asocian a lupus. El tercer patrón es el patrón nucleolar. Ven ustedes en la imagen la célula EB2 pintada en sus nucleolos. Vemos nucleolos. Las células usualmente tienen 3 a 5 nucleolos y vemos 3 a 5 manchitas más o menos ahí. Esos son los nucleolos. Y este patrón lo vemos en esclerosis sistémica. Entonces, si vemos ese patrón, nuestra siguiente pregunta es Raynaud. Recuerden que el Raynaud se asocia mucho a esclerosis sistémica y tocaría tocar muy bien la piel, ver si hay esclerodactilia, ver si hay telangiectasias, en fin, todo el escenario clínico de una esclerosis sistémica con el tema de hipertensión pulmonar, de enfermedad intersticial y todo esto que hará parte de otra de los módulos de nuestro curso de ITER acá en Reumap Educación. El patrón centromérico es un patrón que encontramos también en esclerosis sistémica, pero en la variante limitada. En el CREST, recuerden el CREST que es calcinosis, Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia, telangiectasias. Es una forma de esclerosis sistémica limitada y usualmente encontramos un patrón centromérico. Ese patrón también lo podemos ver en cirrosis biliar primaria como un diagnóstico diferencial. La siguiente prueba, ya para ir cerrando, son los ENAs, los anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo. Cuando una persona pide unos ENAs, al paciente le hacen los que vemos en pantalla, anti-Ro, anti-La, anti-Smith y anti-RNP. Recordando que Ro y La se asocian a Sjögren y a lupus, Smith es altamente específico de lupus y el anti-RNP es de enfermedad mixta del tejido conectivo. Hay más ENAs, como el anti-SCL70 de esclerosis sistémica, el anti-JO1 de miopatía inflamatoria y el anti-DNA de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, cuando pedimos unos ENAs, usualmente nos destapan un kit de ELISA, porque estos se hacen por ELISA, ya no por IFI, por ELISA, y nos reportan entonces anti-Ro, anti-La, anti-Smith y anti-RNP. ¿De dónde vienen esos nombres? La verdad, se los pongo acá por detalle curioso porque realmente pues, es más para entender de dónde vienen, pero no tienen mucha relevancia. Ro, La y Smith vienen por el nombre del primer paciente en quien fue identificado ese ENA. En el caso del Smith, Stephanie Smith fue la primera persona a la que le encuentran el anticuerpo anti-Smith. Por asociación con enfermedad, anti-Ro y anti-La son el mismo SSA y SSB respectivamente. SS se refiere a síndrome de Sjögren porque se asocian a Sjögren, aunque también lo podemos ver en lupus y también en el contexto de lupus están asociados con el bloqueo cardíaco congénito fetal cuando la mamá se embaraza y es una mujer embarazada con lupus y también pues relacionados con lupus neonatal. También ahí tenemos por asociación con enfermedad al anti-SCL70, SCL de esclerosis sistémica de escleroderma, 70 son los kilodaltons que pesa la partícula en la célula. Y por asociación con el antígeno o la partícula donde el antígeno fue encontrado, como los anti-RNP, que son los anti-Small Nuclear Ribonucleoprotein, que se asocian a enfermedad mixta del tejido conectivo, que es el ENA que se asocia puntualmente a enfermedad mixta. Entonces termino con este algoritmo que les quiero mostrar. Es un algoritmo que diseñé para explicar mejor el tema de cómo ir de los ANAs a los ENAs. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, como vemos, una sospecha de enfermedad del tejido conectivo, si no la tiene, pues no le pida ANAs porque se va a enredar, se va a perder ahí. Es mejor pedirlo si tiene sospechas. Si la tiene, hágale los ANAs. Si le salen negativos, es muy baja la probabilidad. ¿Por qué? Porque son muy sensibles, no tan específicos, pero muy sensibles. Si le salen positivo, hay que ver el título y el patrón, pero especialmente el patrón. Si el patrón, como vemos hacia la derecha de sus pantallas, es centromérico o nucleolar, me va a hacer pensar en esclerosis sistémica. Y si es nucleolar, pues probablemente vamos por el lado de la forma difusa de la enfermedad y podemos estudiar si lo queremos hacer con anti-SCL70, con ese ENA específicamente. Si vamos por el lado del patrón centromérico, pues hará anticuerpo anticentrómero y estaremos seguramente del lado de una esclerosis sistémica variante limitada donde está el síndrome de CREST. Si tenemos los ANAs positivos en patrón homogéneo o periférico, debemos pensar en lupus, especialmente con el periférico. Y allí, como ven en la parte de abajo, hacemos los ENAs. ¿Cuáles ENAs? Especialmente el anti-DNA. Dentro de los 4 ENAs, el anti-Smith, que es el más específico de lupus, Ro y La, que como ven hacia abajo en la imagen, en Ro y La, también va para síndrome de Sjögren, que se asocian con el Sjögren,
Y también pues aquí tenemos que ver hacia la izquierda el anti-RNP que será asociado con enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces recuerden que el patrón moteado o granular es el más inespecífico de todos y es un patrón en el cual se ven motas verdes en el núcleo de la célula AB2 y que no tiene una asociación específica con ninguna enfermedad. Aspectos claves para terminar entonces con ANAS y ENAS. Primero, para pedir unos ANAS hay que tener sospecha clínica. Siempre tiene importancia reportar título y patrón. De nada sirve decir ANAS positivos. Hay que decir título y patrón para poder orientarnos en el valor de la dilución y en la asociación con la enfermedad. Los ANAS pueden ser positivos en gente sana, dijimos 1 en 165% de la población sana, 1 en 323% de la población sana. Son una muy buena prueba para ser tamizado porque son muy sensibles, pero no son tan específicos. No vale la pena hacerlos como seguimiento. Una vez se diagnostica lupus, pues el paciente ya tiene ANAS positivos, no lo seguimos haciendo. Y los ENAS tampoco, a excepción del anti-DNA, que sí lo hacemos siempre en el seguimiento porque se positiviza cuando el paciente está activo. Al igual que también el anti-ROY y el anti-LA, que lo hacemos si es una mujer y queda embarazada en el estudio de un posible bloqueo cardíaco congénito fetal y lupus neonatal. Los ANAS deben ser seguidos de los ENAS, pero usualmente hacemos la prueba al tiempo porque pues por los temas de la oportunidad de consulta, somos pocos reumatólogos, las citas están lejos, entonces si tengo una sospecha clínica pues hacemos al tiempo tanto ANAS como ENAS para fines pues prácticos. Importante y con eso termino, recordar que no hay que hacer gamografías, no hay que hacer astos y no hay que hacer ácidos úricos, que son exámenes que lastimosamente piden mucho algunas especialidades. El ácido úrico pues no tiene mucho sentido si tienes un paciente con gota y que tiene alto el ácido úrico y se come un pedazo de carne y hace una crisis de gota, pues seguramente disminuye la uricemia porque esa uricemia se deposita en forma de cristales de urato monosódico en la articulación y baja la uricemia. Entonces no nos sirve para diagnóstico, por ejemplo, de gota aguda, no sirve mucho en ese contexto. Las gamografías son costosas y además no nos orientan, así que no es un examen que nos sirva de rutina para evaluar pacientes para buscar inflamación. Realmente hablan es de actividad metabólica del hueso más que de inflamación. Y los astos son criterios menores de los criterios de Jones para fiebre reumática, realmente no apoyan mucho ningún diagnóstico. Entonces, espero que este recorrido por las pruebas de laboratorio en este módulo del curso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, haya sido de su agrado. Los invito para que continúen siempre con Reumap y con Reumap Educación, aprendiendo sobre diferentes enfermedades reumáticas, mejorando su entrenamiento en reumatología, ya sea que usted sea estudiante, residente o médico ya graduado. Y los invito para que me sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter para que podamos compartir y podamos estar en contacto en torno a este tema apasionante como es la reumatología. Un gusto tenerlos acá en nuestra plataforma y sigan conectados con Reumap.